hermanos, es un privilegio dirigirnos a ustedes en esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Él por esa bondad que Él tiene, hermanos, para con cada uno de nosotros. Si no fuera por su amor, por su bondad, por su misericordia, pues no estaríamos en pie. Hoy es, hermanos, el día miércoles 27 del mes de marzo del 2024. Agradecidos con Él, esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia. Y como decimos en otras oportunidades, esta es el área hispana de la iglesia. Recordemos, tenemos las dos áreas, el área inglesa, que es más que todo la mayoría de los congregantes, y luego el habla hispana, que el Señor también nos sigue bendiciendo grandemente. Y vamos en esta hora, hermanos, a orar al Señor para después estar leyendo la Escritura y ver lo que el Señor tiene para cada uno. Padre bueno que estás en gloria, gracias te damos, oh Dios bendito, por ese amor tan grande que mostraste en la cruz del Calvario, Señor, para la humanidad, para aquellos redimidos, oh Dios. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que sea ese amor, esa bondad, esa paciencia, oh Dios, que nos hable y que llegue a cada vida, a cada corazón en esta hora, donde quiera se encuentren, oh Padre Santo, cualquiera sea la necesidad, el deseo del corazón de los hermanos, amigos que estén escuchando o viendo este mensaje, oh Dios. En el nombre de Jesús pedimos, oh Dios, que nos hables y nos bendigas, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera, hermanos, que leyéramos una parte del capítulo 1 de San Lucas. Y es, hermanos, una maravilla poder ver aquí estos unos versículos. Capítulo 1 de San Lucas, y vamos a leer. Leamos unos versículos. Vamos a leer para empezar el versículo 5, que dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Seguimos leyendo el versículo 7, pero no tenían hijo, dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Repito eso: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún
desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, brevemente veamos en esta narrativa la misericordia de Dios y cómo Dios se mueve y cómo Dios está siempre con la disposición, si es esa palabra correcta, o Dios está siempre con el plan que Él tiene para llevarlo a cabo. No importa cuántos años transcurran, no importa la situación que se esté viviendo. Si nosotros vemos acá, comienza este versículo 5, dice que hubo en los días de Herodes. Eso significa bastante, porque eso significa que en este momento, si podemos recordar, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios le había hablado a través de los profetas, a través de los siervos en el pasado, había llegado a un punto de tal bajeza o de tal sequedad espiritual, la cual ellos quizás ya habían olvidado que era la voz de Dios. Recordemos que habían pasado de más o menos 400 años donde Dios ya no había hablado al pueblo. Habían transcurrido desde la parte final lo que conocemos nosotros, hermanos, como en el Antiguo Testamento. Desde la parte final del último profeta del Antiguo Testamento ya no había, directamente hablando, esa palabra de Dios llegando al pueblo. Había sequedad espiritual, había sequedad de palabra, había ausencia de la presencia de Dios, lo cual había sido reemplazado por en los días de Herodes. Hermano, cuando la palabra de Dios se ausenta, cuando la presencia de Dios no está, cuando se ha removido a Dios también de las vidas, de las ciudades, de los pueblos y de las iglesias, algo va a reemplazar esa ausencia de Dios. Algo va a reemplazar esa sequedad. Algo va a venir en contraposición de aquello que ya no existe. Así como en este caso, como ya no había la presencia de Dios, ya no estaba Dios hablando, ya no se daban los escritos de Dios, vino este pueblo, estos gobernantes hipócritas, vinieron estos gobernantes malvados, estos gobernantes que eran unos sinvergüenzas, a continuar, que diría, ofreciendo quizás dolor al pueblo. Herodes, todos sabemos que fue un hombre malísimo, pero él no fue el único. Él era la continuación de una serie de gobernantes, era la continuación de una serie de representantes de un imperio malvado también, el imperio romano. Israel había pasado por el imperio griego,
por los babilónicos para empezar, los persas, los medos, los griegos, y después aquí los romanos. Todo era de mal en peor. ¿Por qué? Porque ya habían sido castigados por haberse apartado de la voluntad de Dios. Hermano, cuando en las vidas nuestras dejamos por un lado la presencia de Dios, que nos creemos quizás ya conocedores de la verdad y por lo tanto podemos hacer lo que quisiéramos, ese vacío va a ser reemplazado por maldad. Cuando en las ciudades, en los pueblos, los líderes, que en un momento del antaño ellos se dedicaron quizás a ofrecer, aunque fuera una forma bien simple, pero quizás a ofrecer oraciones, a ofrecer respeto a la palabra de Dios, cuando eso se hace por un lado, es reemplazado por maldad, es reemplazado por pecado, es reemplazado por todo aquello que no representa a Dios. Y eso sucede en las iglesias también. Cuando ya los líderes se creen autosuficientes, se creen quizás porque tienen un número grande de seguidores, se creen que ellos ya pueden hacer lo que se les antoje. Empiezan a ofrecer cualquier cosa menos la palabra de Dios. Empiezan a jugar con las cosas de Dios. Cuando los que deberían representar la verdad divina, lo que hacen es dar otra cosa, otras doctrinas, otras enseñanzas, otras quizás entretenimientos, en vez de concentrarse en la verdad de Dios. Cuando eso esté pasando, hermano, es un castigo de Dios, porque están o se han alejado de la verdad divina. Buscan entretenimiento, buscan formas de pasarla bien, porque han dejado la verdad divina, han dejado la voluntad de Dios. Y la maldad, el pecado, el oprobio llega al corazón. Pero gracias a Dios que a través de la Biblia, de la historia bíblica, siempre se nos ha enseñado la palabra. Para eso fue escrita, para decirnos, todavía hay personas que pueden buscar esa voluntad de Dios. Todavía, así como el profeta Elías, que él se sentía abandonado, que él se sentía solo, se sentía perseguido, abandonado en una cueva. Yo el único que me he quedado, yo soy el último. Pero Dios le dice, no, todavía tengo un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. En este momento de la historia del pueblo de Israel, en Judea, se encontraban, como dije, bajo el oprobio de los gobernantes al servicio de Roma. Herodes, malvado, pero dice la Biblia que allí, en ese lugar, bajo esas circunstancias, se encontraba un sacerdote llamado Zacarías. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahí empieza a decirnos la Biblia algo. En medio de todo eso había este hombre, de una descendencia sacerdotal. Además de eso, estaba casado con esta mujer, que también era de descendencia sacerdotal, de la descendencia de Aarón. Y dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Gracias a Dios por Zacarías, gracias a Dios por Elizabeth, que a pesar de la circunstancia social, política y religiosa en el cual ellos habían nacido, a pesar de todo eso, todavía ellos tenían ese deseo de agradar a su Dios. Eran personas justas delante de Dios, dice. Eran personas irreprensibles en cuanto a los mandamientos y en cuanto a las ordenanzas de Dios. Hermano, si usted tiene esa semilla del Espíritu de Dios en su corazón, si usted tiene ese ardiente deseo, que a pesar de que caigan 1000 a tu lado, como dice el Salmo, y 10,000 a tu diestra, la maldad no llegará a ti.
Así dice el salmista: caerán 1000 a tu lado y 10,000 al otro lado, pero a ti no llegará, porque mandará, dice, a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. De la mano te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Va a haber siempre, hermanos, alguien, una parejita, un grupito quizás, que van a decir: Señor, a pesar de todo, queremos agradarte a ti. A pesar de todo, queremos hacer tu voluntad. Aunque no veamos nada, queremos seguir confiando en ti. Esta pareja había estado orando por años y años, porque dice que no podían tener hijos, eran estériles, no podían, habían orado años, porque es la única respuesta que tenían en esa época, en todos esos años: pedirle a Dios, por favor, danos un hijo. Pero lo hicieron y no hubo respuesta. Pero sin embargo no dieron la espalda a Dios, se mantuvieron y dijeron: ok, Señor, ya pasaron 20 años, 30 años quizás 40 años, pero seguimos confiando en tu voluntad. Y él siguió sirviéndole a Dios, el sacerdote Zacarías. Elizabeth siguió haciendo la voluntad del Señor. Y en ese momento, cuando todo ya había pasado, porque ya eran ya ancianos, llegó la gran oportunidad de parte de Dios, de que dice la Biblia acá, el versículo 9, que en ese momento, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Para que un sacerdote en esta época pasara a ofrecer incienso en el templo, tenía que esperar años. Tenía que esperar cantidad de años, porque según algunos historiadores, creo que Josefo, me parece que el que menciona que en esa oportunidad, en esa época, habían cerca de 20,000 sacerdotes, y solamente uno era el que podía entrar en ese momento oportuno de ese día a ofrecer los sacrificios. Entonces, si son 20,000 sacerdotes, te echaban suertes a ver a quién le tocaba. Para la que sacara la lotería de ir a ofrecer, era muy raro. Pero cuando los planes de Dios están o comienzan a operar, Dios permite que las cosas se alineen. Y en este momento la oportunidad cayó sobre este sacerdote Zacarías. Y dice la Biblia que él entró al santuario del Señor y el pueblo se quedó afuera esperando que saliera. Dice que era el momento para ofrecer incienso delante de Dios. Eso fue lo que Zacarías entró al templo, al lugar santo, a ofrecer incienso. ¿Qué dice la Biblia que es el incienso? Dice que son las oraciones de los justos. Representó Zacarías en este momento las oraciones de los justos ante Dios. Allí iba su oración, la cual quizás él ya había dejado muchos años sin hacerla. Pero Dios, como Dios no tiene nuestro tiempo, Él todavía recuerda aquella oración que usted le hizo hace años quizás. Aquella petición que le dio al Señor, se la puso al Señor hace años, todavía está en las manos de Él. Porque dice la Biblia que en ese momento se le apareció el ángel del Señor parado, puesto en pie al lado derecho del altar. Y obviamente Zacarías, a pesar de que él entró al lugar santísimo, donde ellos por ley ya sabían que allí debería estar la santidad, la presencia de Dios, mas sin embargo él tuvo miedo, tuvo temor al ver el ángel. Mas el ángel le dice: Zacarías, no temas, le dice, versículo 13, no temas. Y aquí le da la respuesta, le dice: ¿por qué?
Porque le dice, tu oración ha sido oída. El trabajo que has venido a hacer de ofrecer el incienso, que ahora ya representa las oraciones, ha sido oída. Esa oración que hiciste cuando eras un joven, hoy ha sido escuchada. Esa oración que hiciste hace años, que te derramaste tu alma, ahora es escuchada. Hermano, no desmayemos. No desmayemos delante del Señor. Pasen los días, pasen los años, no vemos nada, permanezcamos fieles delante del Señor como estos dos ancianos. El día que el Señor, lo que pedimos, dice que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, dice la Escritura. Pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye a su tiempo. Dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y van a ser, dice, tu esposa va a dar a luz un hijo. Y le dice, y le pondrás por nombre Juan. En la historia bíblica, casi en todo, el encargado de darle el nombre a los hijos era el hombre, el papá, el padre. Un símbolo de autoridad, le ponía el nombre al hijo. Pero hay algunos casos, no muchos, algunos casos en la Escritura donde no es el hombre, el padre o la madre que le pone el nombre al hijo. Y uno de esos casos es Juan. Dice, vas a tener un hijo, pero le vas a llamar Juan. Ese fue el ángel de Dios. ¿Recuerdan Sara? Sara le dijo, el ángel se le apareció, le dice, vas a tener un hijo y le llamarás Isaac. Aún la madre de Ismael, el ángel le dice, le pondrás por nombre Ismael. El otro caso que se da a Salomón, Dios le habla a David y le dice, tu hijo le llamarás Salomón. Aquí en este caso le llamarás Juan. Y después una página adelante dice que el ángel se le apareció a María y le dijo que ese niño iba a llamarse Jesús. El ángel de Dios se encargó de darle nombre a estos casos especiales. Porque Dios es el que conoce, Él sabe lo que Él quiere hacer. Y en este momento le dice, se llamará Juan porque Él va a llevar la palabra. Él va a ser un evangelista, dice el versículo prácticamente, versículo 16, 17 de este mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, y va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Va a hacer volver los corazones de los hijos a los padres. Va a tener el espíritu de Elías y el poder de Elías. Va a ser un individuo que va a cumplir un propósito. Y por eso a ti te digo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Sin embargo, Zacarías a pesar de que tuvo miedo, también dudó. Y dice, Zacarías le dice el versículo 18, ¿cómo voy a darme cuenta de esto? Que es así como tú me dices, ángel. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? ¿Qué voy a ver yo? Yo soy viejo. Y si tú vieras a mi esposa, también es vieja. ¿Y cómo voy a darme cuenta de que esto es así? El ángel le dice, Zacarías le dice, tú no sabes con quién estás hablando. Yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, le dice. Y yo estoy delante de la presencia de Dios. No soy cualquier aparición. No soy cualquier aparición que sucede quizás por susto.
Yo soy Gabriel, y no solamente eso, yo soy el que estoy delante de la presencia de Dios. Por eso he venido a hablarte. El que habla la palabra de Dios es el porque ha estado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que le quiso decir. No es aquel que aprendió porque alguien le contó y que el otro le dijo. No, el que habla la palabra de Dios es el que ha estado delante de la presencia de Dios escuchando su palabra. Yo hablo, dijo Jesús, lo que he escuchado al Padre. Hermanos, si nosotros nos atrevemos a decir algo, que sea porque hemos escuchado la voz de Dios. No estoy hablando audiblemente, la voz de Dios revelada, la voz de Dios establecida. O audiblemente puede ser también. Pero si hemos estado delante de la presencia de Dios, la única forma que podemos decir, así dice Jesús, así dice Dios. Yo soy Gabriel, le dice. Estoy delante de Dios y yo he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. No dudes. No dudes. Si has pedido, le has pedido algo a Dios y la respuesta llega, no la dudes, le dice. Pero si dudas, mejor cállate. Eso le digo, si dudas, mejor que no hables. Si tienes duda, quédate callado, le dice. Y le dice, y no vas a hablar hasta que esto se lleve a cabo. Y así pasó. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Porque dudaste, cállate. Hermanos, vuestra o tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída, pero no dudemos. Si es el plan de Dios, si es el plan de Dios, hermano, Dios lo va a cumplir. En primer lugar. Y en segundo lugar, aunque eso se demore y no veamos respuesta, nuestra responsabilidad es la que ellos hicieron, mantenerse justos e irreprensibles a los mandamientos y a las ordenanzas de Dios. ¿Cuál es su clamor, hermano? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su ardiente deseo, su petición, su oración a Dios? ¿Cuál es? ¿Hace cuánto? Mantengámonos firmes en esa oración. Si es su voluntad, a su tiempo Él obrará y no tardará. A su tiempo. Y cuando Él obre, tenemos que decirle, Señor, gracias. No dudo, no entiendo, sí, pero no dudo. Así como le pasó a este hombre que dudó, a pesar de que era un hombre justo, que era un sacerdote que estaba en el lugar santo, pero dudó de que el siervo de Dios estaba hablando. Allí Dios trata. Ofrezcámosle nuestro corazón al Señor y digámosle, oh Señor, no quiero dudar, mas quiero hacer tu voluntad. Quiero permanecer justo, irreprensible en tus mandamientos y en tu palabra. Oremos, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Así como llegaste a la vida de este siervo Zacarías en su vejez, en sus años avanzados, y le respondiste, le llevaste respuesta a esa oración que él tenía en su corazón de hacía muchos años. Oh Padre Santo, en esta hora te pedimos, oh Dios, de que respondas a tu pueblo de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad sea hecha, oh Dios, nada más. Tu voluntad y no la mía. Pero, oh Dios, queremos responderte con fidelidad, con sinceridad en nuestros corazones,
y con fe en tu respuesta, oh Dios. Bendice a tu pueblo y ayuda, oh Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Dios esté en cada uno.